Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta noche de tertulia, de memorias vivas del personaje y su historia. Hoy es una noche muy especial para todos, porque el invitado es muy especial, porque está en la entraña de la ciudad, porque hace parte de su espíritu, porque ha recorrido sus calles, porque lo hemos visto en muchos de sus rincones. Y porque tiene una vida ejemplar, una vida maravillosa, una memoria que no puede echarse al olvido. Y por eso Memorias Vivas, este programa de la Casa del Libro Total, de SIC Editorial y todo este conjunto de instituciones que conforman el proyecto Libro Total, se complace y es un honor grandísimo tener a este personaje en el día de hoy. Pero yo quiero invitar a un amigo entrañable también que ya estuvo aquí con nosotros para que me acompañe en este conversatorio con nuestro invitado. Él es el maestro Omar Mateus, para quien pido un fuerte aplauso para que venga aquí al escenario a acompañarme. ¿Le parece bien, maestro Silva, que nos acompañe el maestro Omar? Bueno, primero, pues muy buenas noches, maestro Omar. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros aquí, especialmente conmigo que tengo muchos nervios. Bueno, pero para que se le Totalmente. quiten los nervios, ahora sí démosle la bienvenida al maestro Pedro Martín Silva Quintero, Gracias, gracias. fundador del trío Los Zafiros. Y buenas noches para todos y mil gracias por la invitación. Se me hace conocido este sitio. Para mí también. Sí, yo como que he venido en Claro que alguna sí. oportunidad por aquí. Pues gracias, Pachito, por la invitación. Y qué bueno encontrarse uno aquí con tantos amigos, ¿no? Con tanta historia, además de la historia que nos acompaña. Pero antes de iniciarla, yo quiero que usted nos diga cuántas horas o cuántos días tenemos para esta tertulia. Yo creo que, ¿cuánto le hace falta al año? No, esta tertulia termina el último martes de noviembre, así que podríamos cancelarla a los otros invitados. Con mucha pena, pero va a tocar, porque es que hablar con el maestro Pedro Silva, ¿ustedes se imaginan? Claro. ¿Ustedes se imaginan, mis queridos amigos, cuánta historia hay? ¿Cuántas cosas no puede contar él? Esas serenatas que no se pueden, no se pueden olvidar, pero no se pueden contar. Son reservas de su madre. Bueno, pero es un gratísimo placer y además tenemos que reconocer que el maestro Pedro Silva es parte del inventario cultural de Colombia, porque la música que él ha interpretado y que ha llevado a todos los rincones de la patria ha sido muy grande, muy importante y con muchos conocimientos, porque el maestro Pedro Silva acompañó a los Panchos, acompañó a Tito Cortés, a Alcia Costa. A ver, estoy haciendo un poquito de Olimpo memoria. Cárdenas. Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas y los Panchos. Lucho Joven. Había una foto ahí con Belisario Betancur, también entró en la jugada, ¿se da cuenta? Entonces, por eso le digo, si empezamos nosotros a enumerar un poco la historia musical, es un poco complicado. Yo creo que empecemos por la historia de vida del maestro, Sí. que es lo más Empecemos importante. por el principio, incluso por la prehistoria. Bueno, yo soy tan humilde que nací en un pueblito pesebre, Gonzaga, Onzaga, pero Gonzaga, Santander, Santander. santanderiano. En el año de 1938. ¿Y cuál es el día del santo? ¿El día de qué? De su santo. San Pedro. San Pedro, ¿no? Sí, San Pedro, claro. San Pedro en el Espinal. Mi infancia fue exactamente en el campo, en una vereda llamada Las Vegas. Y allá hice la primaria, cuando a los maestros se les pagaba con lo que producía la madre tierra, que era, por decir algo, la panela. Con eso le pagaban a los maestros y daban todas las materias. Después ya por circunstancias de la vida,
Entonces ya un tío resolvió traer a este muchachito para Bucaramanga. Y aquí, bendito sea mi Dios, que hice muchas cosas donde estudié en el glorioso Salesiano ¿Usted dónde hizo la primaria, Pedrito? en Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas. ¿Y tocó con pizarra o...? Bueno, resulta que Con abaco. con, mi primer instrumento lo hice yo con una caja o un cajón de bocadillos, de los que todavía existen, de los bocadillos beleños, pero ya se produce también el bocadillo que va de Mogotes y San Joaquín. Entonces ahí hice yo, decía yo que era mi guitarra, la bandola, el tiple, el violín, pero eso no tenía forma sino un cajón de bocadillos. A Benny Moré le pasó más o menos lo mismo, ¿no? Él de una caja le puso unas cuerdas de lo que encontró y para él eso era su guitarra, pero obviamente fueron los inicios. Y yo creo que eso más o menos fue lo que le pasó a usted. Pues sí, entonces pues que en ese tiempo pues nacer un muchacho músico era una oveja negra. Para las familias no era muy placentero Ah. tener un familiar músico o un hijo músico. Sí, Y menos futbolista, ¿no? ¿Ah? Y menos futbolista. No. Cuando- bueno, pero de todas ¿Cómo fue maneras, su niñez, Pedro? O sea, esa niñez, ¿qué recuerdos le quedaron de la niñez? De la primaria, de la primera escuela, de aprender las primeras letras. primero estudiar en un aparatico que llamaba la pizarra Ujú. y digamos, el que escribía en la pizarra lo decíamos el GIS. No sé si ustedes se Sí, acuerdan. el GIS se quedó por siempre, al lápiz se le llamaba GIS, sobre todo a nivel campesino, porque todos, por lo menos de herencia campesina, el GIS, el lápiz. Yo creo que Sí, por ahí sí. pasó parte de lo de Adán y Eva. Sí, claro, Sí, claro. Y la primaria la hizo en Gonzaga. en Gonzaga, sí. En Gonzaga. Pero yo leí por ahí que usted fue a parar después de Gonzaga a Boyacá. Usted estuvo en Pues Boyacá un lo que tiempito. pasa es que yo nací en Gonzaga, me bautizaron en un pueblo boyacense que se llama Suatá, Soatá. que es la capital de los dátiles. Ujú. No, allá Suatá. me bautizaron. Y a mí me pusieron Pedro Martín Silva Quintero, hijo legítimo de mi papá y mi mamá. Claro que confío pues en Sí, mi mamá, ¿no? sí, llamémoslo así, Es lo sin único entrar que en hace- detalles. Es lo único que es seguro. Seguro, sí, claro. O sea que usted es santanderiano boyacense, ahí, miti. Pues, Aunque digamos, uno no es de donde nace, sino de donde sufre, ¿no? bueno, yo sufrí haciendo giras, aguantando hambre, volándome de los hoteles. Bueno, tantas cosas que se puede contar. Por ahí salió en un libro que una prima que es escritora lo hizo. Y entonces la vida del artista, cuando quiere ser una persona importante como los Panchos, de todas maneras es un recorrido grande y para llegar a donde está actualmente el trío Los Zafiros. Pero ¿quién le dio a usted las primeras clases de guitarra? ¿Cómo fue ese encuentro del instrumento como tal? Eso sí. Bueno, un tío mío llamado Justo Pastor Quintero era de los primeros policías de tránsito aquí en Bucaramanga, habían 6. Y él era el comandante de los 6 alféreces que habían aquí. El director era un señor León. Y Se llamaba Alfredo León. Alfredo León. Estábamos hablando del año 53, algo así. Ayer, ¿no? Ayer sí. Sí, claro. Sí, ayer. Porque ahí sabe que Alfredo León era esposo de una tía mía. Sí, señor. De la tía Rebeca, Alfredo León. Hágame el favor. Así es de que cualquier cosa Mejor dicho, hablamos. me reservo. Bien, entonces mi tío estudiaba con un señor Inestrosa, que era el profesor de guitarra de Escolombias. Y él lo que estudiaba en la guitarra, entonces llegaba a la casa a hacer sus ejercicios y a mí me causó la forma de tocar, ¿no?
que es la digitación con los dedos, ¿no? Todavía tocan con la plumita, pero ya académicamente, pues con la forma de piano, la forma de los dedos. Entonces la aprendí a mi tío, pero eso de la música nace, el artista nace, no se puede hacer, se perfecciona. Sí, necesariamente nace. ¿Cierto, Sí. maestro? Yo le pregunté el una artista vez nace. a un músico, ¿el músico nace o se hace? Me dijo, si no nace, no se hace. No, si no nace, no se hace, sí, por supuesto. Claro. Pero es muy bueno conocer, o que usted por favor nos cuente, si empezó como puntero o empezó como acompañante en el caso de la guitarra. Porque usted toda la vida ha sido puntero. Yo inicié con la melodía, o el punteo en la guitarra. Punteo en la guitarra. Sí. Y ahí toqué pues algo del tiple que también mi tío lo hacía. Entonces yo, Chino, lo acompañaba en sus cuando salían programas en la radio Santander, que quedaba en la carrera 17 al frente del Banco Bogotá. Y por la 35 quedaba la droguería Ortiz Gómez, de don Luis Ortiz Gómez, que ahí me dio puesto y me colaboró para estudiar en el Salesiano. Ah, salesiano. Sí, yo era muy pobrecito y sigo siendo, pero bendito sea mi Dios, estoy vivo. Bueno, No, pero ese salesiano era un colegio técnico, ¿no? Sí. Y sigue siéndolo. Sigue siendo un Sigue colegio técnico. siendo. Había 4 modalidades: sastrería, carpintería, mecánica y tipografía. ¿Y la suya cuál era? Tipografía. Ok. ¿Y la música ahí? Ahí está bueno, es que le da uno pena contar las maldades que hacen. Sí, y había un teatro, porque cuando eso no, yo imagino el primer piso del Salesiano y la capillita y de María Auxiliadora. Entonces, en un salón, forma de teatro, hubo una presentación y yo tenía con 2 muchachos también un grupito, un trío ahí, llamémoslo así. Y le dije yo a mi tío que me acompañara para que él tocara detrás de las bambalinas, ¿no? Del telón. Y yo hacía la mímica. Alfonso Ortiz Tirado hizo la misma. Ya tenía algo de maldad, ¿no? No, hay un caso dentro de la historia de la música y sobre todo de los tríos que nos concierne esta noche, de los 3 haces. ¿Recuerda usted a Juanito Neri, que fue un maestro impresionante como puntero? Sí, que le dicen el papá Juan Neri. Bueno, y se lesiona uno de los integrantes del trío y ahí estaba Marco Antonio Muñiz buscando que le dieran una oportunidad. Dijo, ¿tú tocas guitarra? Claro, como el mejor. Canta, listo. Cuando se fueron a la serenata, coge la guitarra y yo, eso no sé tocar. Pero usted dijo, pero si le digo que no sé, no me traen. A ver, cantemos. Y así se inició. O sea, hay que decir mentiras a veces, ¿no, Sí, Pedrito? pues a mí me pasó casi lo mismo. Pero resulta que, ya hablando en ese tema, estaba en el ejército, en el batallón Bolívar. ¿Prestó servicio, Pedro? Sí, claro. Sí, yo presté ¿Qué servicio fue a prestar militar. servicio? Inicié como suboficial del ejército y me retiré en el año 60. Y en el año 59 hice un trío que le llamaba Los Antillanos y ganamos el concurso de Aguinaldo Boyacense. Creo que ustedes... Sí, Sí, claro, famoso. El Aguinaldo Boyacense es de una tradición hoy día Todavía impresionante. Pero resulta que lo que voy a contarles a ustedes es que yo ganaba 500 pesos mensuales, 500 pesos mensuales, Como su oficial. como suboficial. Bueno, eso era mucha plata. Bueno, entonces llegó un trío de Bogotá que llamaba Los Tres Ídolos. Se enfermó, pelearon con el puntero y los dejó botados, o se fue para su capital, y ellos quedaron ahí y preguntaron que un guitarrista, que necesitaban a alguien que los acompañara para tocar en el hotel Termales de Paipa. Creo que ustedes conocen esa Sí, claro. bella ciudad. Por supuesto. Bueno, entonces dijeron, en el batallón Bolívar hay un suboficial que toca la guitarra. Entonces fueron allá, me preguntaron
Y claro, uno por loco, porque lo viera el público y por hacer lo que quería hacer. Por ganas. Sí, Ganas. entonces nos fuimos para tocar allá 3 horas en el Hotel Termales de Paipa y me dieron por las 3 horas 1.200 pesos. Lo que se ganaba usted en 3 meses en el ejército. Imagínese usted. Entonces, como eso era lo que quería yo, pues desde luego pedí la baja 6 veces. Cuando ya me llamaron a hacer curso para el otro grado, entonces ya estaba yo pues encarrilado bien en el ejército, me llegó la baja. Entonces a buscar compañeros, pensando yo que esos 1.200 pesos era de todos los días. No, eso es por momentos. Eso era Por momentos. de momento. Eso ha tenido la música que- siempre, ¿no? Maestro, ya inició la vida trágica mía. Sí, indudablemente que la vida del artista es esa en todos los medios, sea del género que se requiera, pero es siempre difícil, siempre demorado, siempre complicado, y el empresario que los tumba, y eso que siempre ha sido una constante. Pero interesante saber que usted se gana 1.200 pesos en un trabajo una noche. Eso le dañó a usted el sentimiento militar. Totalmente. Había que cambiarlo. Totalmente. Él multiplicó por 30 noches del No, mes y dijo, no, no, eso es una ¿yo para locura. qué sigo en el servicio militar? Eso Pero es hay una locura. algo muy importante que uno, como con gratitud, tiene que agradecer desde luego a la vida militar. Yo vivo muy agradecido de mi ejército, donde me formó como persona, como responsable, como serio, honesto, a la vida militar. Entonces, bendito sea mi Dios que hasta ahora pues no he tocado ningún... ¿Ese qué batallón era? Yo estuve en el batallón número 1 Colombia, recién llegado de Corea. ¿Ese no fue el que estuvo en el Sinaí también? ¿El batallón Sí, Colombia? ese ya fue el batallón número 2, El número 2. Pero ya fue el 2. Primero fue el de Corea. el de Corea. Allá estuvimos usted y yo. Sí, sí, claro, claro. Que nosotros conocimos a Adán y Eva. Nosotros somos más viejos que un solar de Piedecuesta. Totalmente. Pedrito. Entonces ya se vuelve músico, ya decide que su vida va a ser la música. ¿Y cuál es el primer proyecto musical que hace Pedro Silva? Bueno, es que uno contar todas esas cosas se le vienen a la cabeza y los recuerdos son muy bonitos. Y se me dio con un... bueno, pero antes de eso, en la vía militar, me mandaron de comandante de puesto a un pueblito que se llama San Luis de Gaceno, donde es mi cédula. Ujú. Y entonces allá conocí a un señor Ulises, y él era el que tocaba el órgano en la iglesia, y hicimos un dueto. Entonces, pues, gustándome la música, pues, terrible. Después ya cuando me retiré, volví a San Luis, y allá puse una bicicletería, y con un antioqueño de joven, en un pueblito llamado Miraflores, aprendí ese bello arte y la relojería. Y con eso me sirvió para, después de que salí del ejército, porque no entré de una vez a la música, tuve que buscar otros caminos. Sí, pero el ejército, usted estuvo muchos años en el ejército. No, 5 años. 5 años. Sí. Y después aquí en Bucaramanga, ¿no fue docente en el ejército? No, aquí en Bucaramanga no estuve en el ejército. ¿No? Fue en el batallón Colombia, el batallón Bolívar, en Tunja. Ya, en Tunga. En frío. Por enamorado me trasladaron a Tunja. Ah, ya. Aguanta frío. Enamorado pues de la enamorado. guitarra, ¿no? ¿Cómo? Enamorado de la guitarra. De la guitarra, claro. Obviamente. No puedo contar mucho, la señora mía está aquí, ¿qué pensará? No se puede. Pensará que es cierto y van a ver y sí. Bueno, pero yo quiero agradecerle a Pachito la invitación, que no me han dejado darle las No, gracias a usted para aquí a la mí, casa del libro. Yo soy el que tengo El que maestro agradecer, Mateos. Pedro. Con el maestro Mateo pues tenemos Claro. bastante años de conocernos, de trabajar, y él me ha colaborado mucho en la vida y historia del trío Los Zafiros. Entonces usted vive en Tunja un tiempo. Yo entonces estuve años 58, 59 y 60, 3 años. ¿Y de ahí viene para acá? De ahí ya a San Luis de Gaceno. De San Luis de Gaceno me fui para Bogotá, organicé el trío, grabé un disco que se llama Garagoa. El trío Zafiro Yo tengo ya, ese disco.
Creo que no lo tiene usted. Yo tengo el disco. ¿En dónde hacen los zafiros? ¿Lo hacen en Bogotá? El trío Los Zafiros nace en el año 1963 en Bogotá, En Bogotá. con los hermanos Morales. ¿De dónde ese nombre? ¿De dónde viene ese? ¿Por qué le puso los zafiros? Sabemos de la piedra y demás, pero Puse Los Zafiros porque, desde luego, yo era pues, muy amigo, digamos, amigo lejano, ¿no? De Garzón y Collazos, que era un dueto, y yo a veces confundía Garzón y Collazos con los Panchos, aunque estaban lejos, ¿no? Pero me nació por la vida del trío. Y entonces, en un pueblo miré un aviso de una relojería que era Relojería Zafiro. listo, ahí Y de quedó. ahí quedé prendido en el nombre, que me gustó mucho. Ya también están los diamantes, el trío Esmeralda, el trío el arroz, el trío de oro, bueno, una cantidad de tríos. Garzón y Esa- Collazo se inicia en el año 1937. Pero usted que es músico y sin cambiarle de ritmo al tema, ¿por qué la gente se quejaba y criticaba a ese dueto que tocaban mal? ¿Usted sí cree que ellos tenían algunos problemas o sí lo tenían? Pues dice la historia y los músicos que lo conocieron que, pues, digamos, en la música hay una frasecita que se llama la métrica. La métrica. Subían algo por ese lado, aunque Garzón era buen músico. Y Collazos también, que era de Girardot. Con todos y sus defectos se presentaron en el Madison Square Garden de Nueva York, ¿no? ¿Cómo no? Representando a Colombia. Y nosotros tuvimos la oportunidad de actuar con ellos en muchas ocasiones. Y no solo con ellos de Colombia, sino con los hermanos Martínez, Bové y sus vallenatos, Víctor Hugo Ayala, Carlos Julio Ramírez. Bueno, le sigo nombrando y la plata No, es está. que yo creo que ese tema de que nos nombre de cuántos es bastante interesante. Pero pensemos en si hubo dueto o trío registrado antes de los Zafiros o no. Bueno, ¿que llaman a Zafiros? Antes de existir los Zafiros. Bueno, pues yo para ponerle los Zafiros no sabía si hubo o no. Lo que sí entiendo No, suyo, creado por usted, grupo formado por usted. antes, Sí, antes de los el trío Zafiros. Los Antillanos, que ganamos, como le cuento, el aguinaldo boyacense, que nos dieron Ya. 50 pesos o 50.000 pesos, y una guitarra hecha en Chiquinquirá, Por obvias razones. sí, por obvias razones. En ese frío todavía estaba en el ejército. Pero O sea, ese fue el primer trío que conformó. el formato fue Ese fue el siempre, primero que conformó. Sí, la el primer primera formato de agrupación. trío. el formato de trío siempre con las mismas características. Sí, claro. Punteando usted. Sí. ¿Ya punteaba usted? Ya, no lo tome por otro lado. Pues sí, ¿El año en que nacen los Zafiros cuál es, Pedro? 1963. 63. Bogotá, Y usted en está un en programa, Bogotá. en un programa que tenía Benito Ardila, que él tenía una casa disquera que se llamaba Bardil y Mar, y el programa se llama La Hora del Galerón, en Radio Tricolor. ¿Y por qué en Bogotá, Pedro? Porque yo estaba en Bogotá. ¿Estaba viviendo en Bogotá? Sí, estaba viviendo en Bogotá, y ahí organicé el trío con Ahí. los hermanos Morales, y grabamos las canciones en sello Vergara, de don Gregorio Vergara Santanderiano. Tenía turno de grabación Luis Ariel Rey, en la cual toqué el 4 con Luis Ariel Rey. Tenía turno él y entonces no apareció, entonces dijo, démosle turno a los Zafiros, y ahí nació exactamente Y otras cosas, Luis Ariel Rey fue quien le aportó la idea del arpa a la música llanera. Sí, señor. Sí. Eso fue, El antes jilguero del año. antes se tocaba con una... Es que me adelanta usted porque usted sabe mucho y no me deje decir a mí. ¿Era tan fácil grabar en esa época que una agrupación nueva grabara música? Pachito, la grabación hoy día graba todo el mundo celular. Hoy día, todo, pero en hoy aquel día. entonces. En ese entonces era muy difícil. Las casas grabadoras existían Bogotá, que era sello Vergara, Bardi y Lemar,
y Medellín, que era Sonoluz, Codiscos, Vitoria y Ondina, y Tropical en Barranquilla. En Barranquilla. Y Cali, que era Victoria, Victoria. sello Victoria. Era difícil, porque había que irse allá y pedir turno, y si no le daban turno, pues tocaba que pagar las horas de grabación, y eso era una odisea. ¿Le grababan a cualquiera o tenía que demostrar que era buen músico? No, el que, Claro, el tenía que pagara. demostrar. Había que Era el que pagar. pagara. Es Ahora, que, perdóneme, la intención de todo el que tenía un instrumento o cantaba era grabar. En ese Era la entonces. ilusión. Era me he dicho, El sumo. claro, grabar En una Y- palabra, maestro, la carta de presentación era el disco. el disco. Y venderle a la familia el disquito, al ¿no? entorno. A venderle el disquito. Y después ver cómo se defendía para sacar los costos que le había emanado esa situación. En la Venderles. radio, Y que era Era- el medio más popular del momento, ¿no? ¿La radio? Sí, claro. Claro, Radio Bucaramanga, Radio Santander. Pero en Bogotá, Santa Fe. En Bogotá, Santa Fe, lo que es Caracol, que Radio Continental. Radio Continental y la Radio Tricolor. También tuvimos la oportunidad de actuar en la radio esa de Sutatensa, que quedaba radio- al pie de Guateque. Radio Santa Fe era dueña y señora del mercado de la radio. Sí. Santa Fe. Santa Fe. La radio Santa Fe. Y tenían estudio Eh, y tenían auditorios. Es que, a ver, Pachito, es que Había una emisora que era Radio Colombia, una emisora que llamaba No, Colombia. sí, Allá estuvimos porque ellos tenían estudio. pero de no era grabación. La Voz de Colombia, porque La Voz de Colombia sí es actual. La Voz de Colombia, ¿Sí era? sí. Porque es que lo que quería decirle es que el problema no era grabar, sino el turno de grabación, porque hacían una cola impresionante. Además de eso, presentarse en la emisora era lo más destacado del momento, si tenemos en cuenta que ellos, las emisoras tenían a radioteatro, por eso se llamaba Radioteatro, radioteatro. ¿Por qué radioteatro? Porque esa era la plataforma de lanzamiento de los artistas. El que llegara con su guitarrita o con su voz, había que presentarlo. Y generalmente eran al mediodía o por la nochecita, que le tocaba con los chaparrines. Con el perdón, maestro, nosotros actuamos muchas veces con los tolimenses en Qué dueto, ¿no? el Meridiano Caracol, me parece, con los tolimenses, y ellos hacían sus chistes y nosotros tocábamos nuestras canciones, nos llevaban desde Bucaramanga. Nosotros fuimos una vez a Bogotá por 2 presentaciones y nos quedamos 3 meses, porque les gustó el trío de la provincia, ¿no? La provincia. Bueno, y desde luego que en Bogotá pues yo conocí muchos artistas, pero estamos hablando de la radio, que era Caracol, que tenía radioteatro. Radioteatro. Y tenían los estudios, creo que en el 4º piso, y allá grababa. Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, ahí en la 19 con octava y novena. Déjeme, por favor, o permítame, Me o callo. deme el gusto a mí Y me de callo. contarle a los amigos que nos acompañan esta noche de la hora Phillies en Bogotá, porque ya usted va en los años 60 y algo del Trío de los Zafiros en Bogotá. Ya usted viene a Bucaramanga y hay la oportunidad de participar en la hora Phillies, y para los que con seguridad con este comentario los cunchos se van revolcando. Caracol crea un espectáculo para buscar figuras. Esto que estamos viendo ahora de Yo Me Llamo y todo eso no es una invención de ahora. Esto viene desde la hora Phillies. Me recuerda, o me hace el favor y me recuerda cómo se llamaba el presentador. Jorge Antonio Vega. Jorge Antonio Vega. Y resulta que el premio para el artista que se presentara en el programa era un disco grabado por la Philips. Entonces, pues imagínese usted que era doble ganancia participar, que un programa que lo oía Colombia entero, porque era impresionante. Ahí nacieron Silva y Villalba, ahí nació el Motilón de Oro, ahí nacieron montones de artistas. Ahí nacieron artistas
de Bucaramanga, entre ellos Los Brillantes de Alfonso Hernández. Y ahí el trío de los Zafiros se ganó la Orquídea de Plata Phillies en 1967 y eso merece un aplauso. Con el perdón, maestro, es la primera orquídea y la única, la ganamos nosotros con la canción de Héctor Suárez, Alma Santanderiana, un lindo bambuco. Alma Santanderiana. Pero ustedes estaban trabajando como cuarteto. No, el trío era trío Trío. y Héctor Suárez era el compositor. Ah, la fotografía del disco es fotografía de... Tiene su historia y ya. pues no quisiera remember esa historia porque es un poco, pues son recuerdos como se dijera. Muy gratos recuerdos. Sí, gratos e ingratos. Ah, bueno. Porque resulta que, bueno, vamos a contar, eso no hay ningún problema, ¿cierto? El trío de los Zafiros representamos a Héctor con la canción y se ganó la Orquídea de Plata Phillies, año 67, donde teníamos derecho a la grabación de un LP, el disco de larga duración hecho de vinilita. ¿Vinilita qué es? Producto de petróleo, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, el derecho de grabar primero un play y un segundo. Entonces, en el año 67 ganamos, finales del 67, y en el 68 grabamos el long play. Pero eso grabar un long play así, No, eso era y el director muy artístico complicado. era nada menos que el maestro Manuel J. Bernal. Imagínese usted, Manuel J. Bernal, que se fue a vivir a los Estados Unidos muchos años. Bueno, y entonces ahí pues el trío cogió velo y bendito es mi Dios que todavía donde vamos a actuar y en una reunión, una serenata, cualquier cosa, ajena. No es que la canción diga muchas cosas de amor, siempre tiene amor y de desengaño y desprecio y toda la cosa, pero la canción fue la que pegó. Llevábamos las 12 canciones y ya grabando, ¿cómo son las cosas, no? Grabando, no sirve más sino la de Alma Santanderiana, que no se puede dejar por fuera porque esa es por ella ya están grabando en un play. Esa es la Entonces, pasen a otro estudio y miren a ver qué traen nuevo. Ya habíamos montado 29 canciones y ninguna servía sino Alma Santanderiana. Entonces, Héctor Suárez dijo, vamos al estudio 5 de Ingesón. Y allá él sacó de su carterita un papelito ahí todo arrugadito, viejo, ya obsoleto, y dijo, vamos a esta canción, ajena. Entonces, iniciamos a ensayarla. Duramos montándola 5 minutos, no más. Torito, Además, así como sí. medio con piedrita a Bueno, bordo, sí, ¿no? pero para que la cantara el trío. Sí, patrio. Era para que la cantara el trío. Entonces, yo le dije, Héctor, no, cántela usted. Usted ya la tiene memorizada y aquí, imagínense, con 29 canciones ensayando allá, pues a lo mejor no nos dejan cantar el on play, hay que hacer el on play. Sí, señor. Entonces, por eso es que en el disco canta Héctor Suárez. Héctor Suárez. Pero si yo le pregunto a usted, Pedro Silva, ¿cuántas veces en su vida artística ha cantado ajena? ¿Le ponemos cuánto? ¿1 millón? No, pues muchas veces. Eso Pero creo que pasa. una presentación suya sin ajena No. es el trío de los Zafiros. Sí. Y si no la piden, pues hay que tocarla porque Para no perder la costumbre. Y la gente dice, bueno, no sabe más, pues listo. Una pregunta para la biografía. ¿Quiénes conformaban el trío Los Zafiros? Ese primer trío Los Zafiros. El primero. Los hermanos Morales. Germán y Horacio. Germán y Horacio Morales. Sí, y yo, su servidor. Uh-huh. Ahí nace. Ahí nace el trío Los Zafiros. El inicio fue, yo era loco por la grabación. Y sigo siendo su hobby, ¿no? Ese es el hobby mío.
Ahora hablamos de ese tema, pero por esa época ya estaban los hermanos Rodríguez en el aire. Sí, ellos que son de como el 48, Ya, los hermanos Rodríguez. los aquí. hermanos. Tres Los- hermanos los tres Rodríguez, Rodríguez. que fueron emblema también Claro, ellos musical hicieron canciones bonitas. de Santander. Claro. Sí. Hicieron Esa- una que ya, Amor Feliz. Amor feliz. Después nosotros la volvimos a grabar ya con nuevos sonidos, nuevos estudios, nuevos... A ver, mis Bueno. queridos amigos que nos acompañan esta noche, hablar de Pedro Silva son estas cosas muy particulares y muy de su vida personal. Pero lo que requiere un gran tiempo es la cantidad de artistas que han pasado a integrar las filas del Trío de los Zafiros. Además de eso, la inmensa cantidad de presentaciones que tuvo el Trío de los Zafiros bajo su dirección. Además de todo eso, la seriedad y la inmensa responsabilidad con que usted ha trabajado en el medio de la música, que yo lo que voy a decir, le pido el inmenso favor que me disculpen, que lo hago con mucho respeto, porque en el medio de la música, en el medio de las guitarras, en el medio de las cuerdas, ha habido muchos inconvenientes, muchos problemas, mucha indisciplina del cantante, por lo que contaba usted, me gané 1.200 pesos en una 3 horas. presentación. Y la música era eso. Primero que le ponían era una botella de trago y toque. Entonces cuando ya iba la botella en la mitad, ya el trío empezaba a fallar. Pero eso no lo acompañó a usted nunca. Jamás. Lo que hace que yo lo conozco 45 años, lo he visto a usted tomándose un pringue. Pues en realidad, aquí hay mucha gente que le gusta el trago y seguramente me conoce a mí. Me saludaron unos amigos que fuimos vecinos y para mí es grande ese saludo y ese aprecio. Y hablando de borrachera, yo le tenía odio a los borrachos. No le trabajaba a los borrachos porque después de que se emborrachan, entonces es muy fácil decir, sigan, toquen otra hora, eso no importa, mañana les pago. Y el otro día entonces ya se fue el problema. Entonces yo eso nunca lo acepté, pero por la misma formación que tenía bueno, educando uno con curitas es muy bueno y la vida militar uno aprende muchas cosas. Entonces de ahí dije que el trago no era lo mío. Yo me tomaba un trago y llegaba hasta aquí. Que ahí para arriba ya quedaba borracho. Me mandaba saludos la empresa de Aguardiente Superior, saludos del gerente Pedrito, y de una vez quedaba yo borracho, con el solo saludo del trago. O sea que nunca me gustó el trago ni el cigarrillo. El resto, pues desde luego que sí, ¿no? Pero usted en 1969 se junta con un gran maestro de la música santanderiana, que es el maestro Alfonso Guerrero García. Alfonso Guerrero García fue el que inspiró este programa de Memorias Vivas, porque cuando él falleció, Álvaro Navas, el jefe aquí de la Casa del Libro Total, me llamó y me encargó escribir la biografía del maestro Alfonso. Y usted, yo hoy googleándolo, indagando su vida, porque siempre hago con el personaje, lo investigo antes, encontré que usted había conformado con él una agrupación musical que fue muy importante y que duró no poquito tiempo. Todavía estaba la Phillies en el año 69 y entonces yo le propuse al maestro Alfonso unir a Alfonso con un bajo que era Fidel Uribe y el trío Los Zafiros que estaba conformado por Rafael Fornaris, Costeño. un costeño, y Gilberto Villamizar. Y esto se sirvió. Entonces le pusimos el nombre Los Cinco del Sur, ensayamos y nos presentamos aquí para ir a la Phillies, ganamos y nos fuimos para la Phillies, donde ocupamos un segundo puesto, pero como quedó desierto, quedamos de primero, pero no ganamos la orquídea porque no hubo orquídea ese año. Bueno, entonces con Alfonso trabajamos mucho tiempo y en Barranca. Especialmente todas las semanas íbamos para Barranca con Los Cinco del Sur, porque era un grupo manejable, ¿no? Pequeño.
Grupo el pequeño. maestro tocaba el saxo, el violín y hacíamos con el requinto ciertas cosas. Yo creo que muchos recuerdan que Alfredo Gutiérrez se inició aquí en Bucaramanga. ¿Usted tiene alguna anécdota de esa Ellos- presencia de Alfredo Gutiérrez en Bucaramanga Sí. siendo él un niño? Claro que sí, que creo que ellos lo hicieron con los pequeños vallenatos, con Alfonso Hernández, Sí, señor. Abel Rodríguez. y Abel Alfredo Rodríguez. Sí, claro que sí. Hasta el Perú fueron a dar. Hasta Era el una Perú y novedad Ecuador, allá impresionante. fueron, sí. Otro personaje importante de la música a nivel nacional fue el maestro. Jaime Llano. No. Uy, costeño. Y su Onda 3. Ah, ¿Cabas? Ah, no. Jimmy Salcedo, Ah, gracias. Jimmy Salcedo, Salcedo. sí. Jimmy Usted, Salcedo. que fue una figura muy importante de la Sí, música claro. en Colombia. Sí. El de los Recochan Boys. Es el de ese, sí, ese. Es muy, Ese. Yo me acuerdo ¿Tiene de los alguna anécdota con lo él? conocí al maestro Salcedo, pero no tengo historia de él. No. Únicamente de Alfonso con Alfredo Gutiérrez y que estuvieron en el Ecuador en muchas partes, donde hicieron cosas muy bonitas, ya unos niños, ¿no? Sí. Y porque cuando pues, Alfonso estaba muy joven y Alfredo Gutiérrez. Pachito, yo creo que vale la pena conocer cuántos tríos zafiros han existido al lado suyo. ¿Cuántos formatos, siendo siempre El trío? original es usted. Usted Sí, es el claro. papá de los zafiros, pero no todos los zafiros lo acompañaron siempre. Bueno, pasaron por las toldas del trío Los Zafiros 35 elementos. Yo creo 35 35. integrantes. Sí, integrantes. Vea pues. Pero exactamente ahí es donde viene lo grave de la historia, porque el trago no deja nada bueno, siempre deja cosas amargas y cuando la dirección exige, porque el cliente le exige también responsabilidad, entonces uno es el que lleva el bulto. Entonces, por el asunto del trago, pues pasaron muchos elementos y parte de mis canas y ya la calva. Salieron también, en esa época. Sí. Entonces, un problema, pero de todas maneras yo vivo muy agradecido con ellos porque hicieron su granito de arena con el trío, colaboraban. Había un par de compañeros que cada vez que se retiraban del trío me tocaba que cambiarlos, entonces los llamaba otra vez por el acople, por el uniforme, porque esa es la otra. Un grupo sin uniforme, la gente siempre exige que vayan bien presentados. A la usanza mexicana y puertorriqueña, ¿no? Sí. Siempre el vestido del trío. Es que el trío es una agrupación de muchísimo respeto y de una inmensa tradición. Cuando se habla de trío, se habla de serenata. Cuando se habla de serenata, se habla de ventana. Cuando se habla de ventana y serenata, hay una razón para dar esa serenata. Sea pedir perdón, sea cuántos novios han cristalizado su matrimonio con una serenata de Pedro Silva. Si usted se pusiera a contarlos, no acaba. No, pues imagínese, todavía hay gente. ¿Y cuántos se del año. mantienen además? Hay gente Correcto, que todavía- porque la serenata iba con firma de respaldo Claro. por Eso se llama siempre. de garantía. 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 Sí. No sé si aquí estaba un amigo mío que se llama Alvarito Valencia. No sé si está por aquí, ¿no? Quedó de venir, pero por cosas de familia no. Y está recién de duelo. Voy a contarles algo que me causó un poco doloroso. Yo siempre le daba las serenatas, pues el muerto, ¿no? En la funeraria o en el cementerio. Eso no es agradable, en realidad que no es agradable. Ujú. Pero ¿qué día di una serenata a las cenizas? En la primera serenata que yo, como artista, le canto a un cajoncito pequeño que eran las cenizas. Bueno, de Es- todo hay en la viña del Señor, ¿no? Parte de la historia. La historia, sí. Parte de la Eso se historia. llama Amor Eterno. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y la agrupación Bucaramanga?
De Bucaramanga, ¿cuál es Había otra, usted hizo otra agrupación que se llamó. Se A ver metió que sí por lo el otro googleé lado. bien. Había una señora Amalia de Ospino que tenía una agrupación que se llama Señora Bucaramanga, donde fuimos a los polímeros. ¿Esa ya habla? Sí, 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 que bueno. era con danza y Sí, toda la danza. cosa. Entonces, doña Amalia, ocupamos nos declararon fuera de concurso, que el grupo era de calidad, no por mi persona, sino porque las danzas eran muy buenas, lo que montamos fue muy... Era música y danza, ¿no? Sí, nosotros acompañamos el grupo para que ellas bailaran. Y Ujú. fuimos a Bogotá, a Cúcuta, a Barranca, y el grupo era muy bueno, pero ganó el grupo Los Luceros de Oiva. A nosotros nos sacaron fácilmente con el cuentico de que fuera de concurso por la calidad. Ese fuera de Bueno, concurso cuando era... hablar de los luceros de Oiva es hablar de historia. Exactamente, Ave nosotros María. fuimos superiores, pero ellos... Ellos eran 4. Sí, eran 4 amigos míos. Pero entonces ellos tuvieron la oportunidad de grabar y todas las cosas y tal. Y nosotros nos quedamos ahí con ese grupo, pero tuvimos muchas cosas que hacer en televisión con doña Amalia. ¿Cuántos grupos, cuántos discos grabó Los Zafiros? Uy. Bueno, como unos 40 y pico. No, es que llegar a ese punto también es bien, bien interesante, Pachito. Nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de Pedro Silva y hablamos de Los Zafiros, que a mi juicio, y no quiero sellar con tinta china, pero yo creo que la agrupación colombiana que más ha grabado en la historia ha sido usted. Ah. En la historia. Porque es que grabar... Gracias. No, ese aplauso debe ser más fuerte. Es que no son los LPs que usted sacó en un principio, que eran tal vez como 20 o alguna cosa que... Algo así. Algo así. Sino que después siguió grabando hasta nuestros días. Totalmente, ese es mi hobby. El maestro Pedro Silva estuvo al lado de Yaniot 40 años. 46. Bueno, le encima 6. Sí. En los 46 años vendió 500,000 discos en La Tortuga. Yo creo que más. Entonces, era lo más... No, pero aclaremos porque tú no sabes qué es La Tortuga, ni quién es Yaniot. A ver, el Maestro. restaurante La Carreta tiene Es gente 60 joven. años de vida en Bucaramanga. La carreta. La Carreta. Y eso fue fundado por Roberto Pablo Yaniot, que en paz descanse. Y 46 años el trío de Los Zafiros en el mismo sitio. Mire usted la importancia que tiene el trío de Los Zafiros, porque no es que duró 5 años por fuera y otros 10, a los 10 años volvió, no. Fueron constantes. Constantes. Y además de eso, las grabaciones fueron constantes. El maestro Pedro Silva es el único en este país que no se queja de Saico. Claro que no me puedo No se queja de Saico. ¿Por qué no me quejo de Saico? Porque es que yo no soy Diomedes Díaz, ni Shakira, ni esos locos. Yo soy un artista, un compositor. Escribo por ahí 3 frasecitas y 4 notas. Y bueno, y entonces me aceptaron en Saico en esa época era con 5 canciones. Y todavía Saico me da algunos pesos. Y Está pensionado por Saico. Y a Simpro me da también algo. Entonces uno tiene que estar agradecido con alguien Por supuesto. que le da algo. Oiga, me acabo de acordar algo. Sin que sea Sí. que mis canciones se conozcan. El Las doctor, conoce la señora mía. el doctor Marcos Casas Galindo. Sí. El doctor Marcos Casas, mi compita. Un día me encuentro al doctor Marcos Casas y sacó del bolsillo papelito y me dice, sí sabe que a mí también me dicen maestro, ¿no? Me digo, ¿qué le pasó? Me dice, vea, un cheque de 16 pesos que recibió de Saico por unos discos que le grabó Pedro Silva. Usted recuerda, y aquí como no hay menores, podemos dar un título de un bolero de la autoría de Marcos Casas. El recuerdo y un beso. No, el otro.
todavía. Otro. Qué frágil fue tu amor. No. Eh, Le falta uno, el más importante. el recuerdo de un beso. No. Me disculpan, pero toca decirlo como la nigua, ¿no? Ay, jueputa corazón. ¿Recuerda? El doctor Marcos Casas, que lo quisimos muchísimo, le jalaba a componer y Pedro le acolitó. Todas las grabaciones están en los discos hechos por usted. Hay algo muy importante y me adelanto, si me la van a preguntar, le contesto, que me pregunten. Yo le he grabado a muchos compositores santanderianos. No soy egoísta, he querido que los compositores que no han tenido la oportunidad, y fuera de eso con tríos y con cantantes y toda la cosa, y no han podido llegar al disco. Entonces, con mi humilde trío, se les ha grabado a ellos sin egoísmo, para que tengan un recuerdo. Y fuera de eso, yo invito a todos los compositores para que dejen un recuerdo en su familia y a los amigos, ¿no? Entonces, para como darle, Redondear, ¿no? sí, para Ah. redondear bien el hecho, cuando les decía yo a ustedes que yo consideraba con mi humilde opinión de que es el trío que más ha grabado en nuestro país por la cantidad además de los long play, ¿cuántos CDs? Sí, tengo como unos 25. Ah, bueno. Y cada Y CD yo por eso he tiene recopilado. más de 20, 25 canciones. Yo guardo las primeras canciones en cassette y las recopilo y tal, y las arreglo para que salgan al público. Salgan al público. Tengo una pregunta capciosa. No, no me la tomen a mal, ¿no? No, tranquilo. ¿Cuántas mujeres han estado en sus tríos? Mujeres, bueno, una niña hija de un profesor Ramón Villamizar, se llamaba Anita, donde grabamos una canción que inclusive el maestro Mateo la tiene, se llama Júzgame. No, es que con el trío de los Zafiros no Han estado varias mujeres, ¿cierto? Cantando No. en el trío de los Zafiros. Dos mujeres. No, pero por una grabación. Con trío. Por una grabación, no que fuera voz estable del trío, no. ok. No. Fue para grabación. A él le pasó, él se copió de Villo Frometa, de que Villo Frometa no tuvo ninguna mujer cantando en la orquesta. Le grabó 2 temas a una voz femenina, Ok. la Villos. Y entonces le pasó al maestro Pedro Silva, le pasa lo mismo. También estuvo Yolanda Castro, Sí. que le grabó el trío un tema. Bueno, sí, ya a Yolandita Castro le acompañamos muchas canciones porque con ella fuimos cantó canciones mías y de Carlos Eslava. Y de Carlitos las Eslava. presentó en el concurso de José Morales en el Socorro. Correcto. ¿Y Lidia Zamora? Elías Zamora la conocí aquí y la acompañamos creo que ella hizo en una película que llamaba Cada cual lleva su angustia, algo así con Sí. Carlos. Ella era de aquí, es santanderiana. Ella es ¿verdad? santanderiana, Es santanderiana. ¿Y Yolanda Castro? Yolanda Castro también es santanderiana. Entonces, con ella sí grabamos Grabaron con Yolanda bastante Castro. música. Y con una que era el dueto Billman y ¿qué? Billman y era un ¿Cuál? dueto que ganó Sí. el Mono Núñez. Lo dirigió Alfonso Hernández. Milva. ¿Ah? ¿Milva? Sí, Sí, Carmen y Milva. Carmen y Billman. Carmen y Sí. Milva, ganaron de Mono Núñez. Dentro del marco del trío, recuerdo que hay una voz femenina que tocando violín la acompañó a usted. ¿Cuál sería? Boyacense ella, en un tema Garagoa, ¿no es? Creo que sí. No me acuerdo el nombre de esa estrella. Pero, Pero quiero darle un saludo a una persona muy especial que hay aquí, ¿quién? una colega, Una colega. Bueno, Amalia. Amalia. Sí, ¿Dónde está Amalia que no la he Amalia, visto? Amalia Carrero. Amalia Carrero. Amalia Carrera, claro, está acá. Un aplauso. Amalia, qué bueno saludarla. Se vino desde Cincelejo para acompañar al maestro Silva. ¿Cierto, Con Amalia? ella hicimos unos ensayos con un amigo y ella es una gran artista profesional de la música
Y entonces, pues uno vive muy agradecido que lo recuerden, ¿no? Claro. Y que lo tengan en cuenta en ciertos momentos. Yo soy empírico en la música, pero bendito sea mi Dios, pues me ha ido bien. Por eso Bueno, estoy yo aquí. quiero entrar en una pregunta que es Cree que le dio bien. de las más necesarias en esto de hablar de trío, los instrumentos. ¿Cuántas guitarras punteras ha tenido usted en sus archivos, en sus recuerdos, en su bodega, en su casa? Bueno, yo he sido muy exquisito con los requintos y cuando fui por primera vez a México, yo con el cuento del paseo, yo no iba al paseo de México, yo iba a traer mi requinto de Pimentel, que le hacía los instrumentos exactamente a Juan Neri, A Juanito Neri. a los Tres Reyes, a los Diamantes, a esos grandes tríos de México. Entonces, yo era loco por tener un requinto de Juan Pimentel. Cumplí Su sueño. objetivo, ¿no? Y lo traje. Lamentablemente, como que hay gente, digamos, que le gusta también la música, no tocan nada, pero roban. Bueno, eso está me bien. lo robaron. Eso está bien. Es importante hacer una anotación en lo que al término requinto se refiere. Aquí en nuestro medio, en Santander, el requinto tiple es hoy día un instrumento muy, muy importante y tiene mucha aceptación. Esto es requinto guitarra. Y el requinto guitarra se dice que fue tomado por el Pancho, tomando como referencia un requinto colombiano de requinto tiple, No, la característica. Un tiple colombiano. Un tiple colombiano. Entonces, ese requinto tiene la cualidad de ser más sonoro. Y los Panchos lo utilizaron porque ellos no utilizaban, los instrumentos nunca venían amplificados, era con micrófono al aire. Entonces el maestro decía que ese requinto hacía que sonara más, era más sonoro el requinto. Y eso yo creo que usted lo comprobó. El Güero Gil, antes los Panchos hicieron sus presentaciones en el año 44 que se fundó el trío en Nueva York, ¿no? Con guitarras común y corriente. Ya cuando Alfredo Gil se retiró, lo retiraron del ejército, se fue, ya tenía la idea de hacer un instrumento más brillante, más sonoro, que era el requinto. Entonces, seguramente él pasó en alguna tienda y vio un instrumento y era un tiple colombiano. Y le encargó a eso que lo hiciera a Vicente Tatay. Y Vicente Tatay le hizo el primer requinto que ideó Alfredo Gil. Y entonces Alfredo Gil quiso darle, no requinto guitarra, sino quiso darle nombre al maestro Tatay y lo llamaba Tata. Al instrumento. Al instrumento. Al instrumento. Pero era un nombre cariñoso. Entonces, como usted me pregunta de los requintos que yo he tenido aquí. ¿Cuántos entonces, he tenido como unos 15 requintos y de todas maneras me han gustado los ecuatorianos de Hugo Chiriquinga. Tal vez el chiliquinga ecuatoriano es lo más sí, es lo máximo que importante que usted ha tenido como requinto. Sí, claro. Y el Pimentel. Pero aquí también en Bucaramanga hay buenos constructores de instrumentos. Uy, hay muchos luthier buenos. Yo tengo en la primera voz, hace requintos y guitarras muy buenas que se llama Miguelito Ortiz. Miguelito Ortiz, ahora lo vamos a tener aquí con nosotros. Le dicen el cantante del amor. Sí, él canta muy bien. Y maestro Pacho. Y las guitarras le quedan muy bien. Sí. Ahí es que hay otra faceta de Pedro y es la de empresario. A él en algún momento se le ocurrió montar unos negocios para que la gente fuera a disfrutar de su música y a tomarse algunos guaritos, ¿cierto? El guatecano. El guatecano viene porque de un pueblo boyacense. Bolero Show. Guateque. Bolero Show. Entonces yo hice Bolero Show, La Rondalla. Pero el primer negocio de músicos en Santander, en Bucaramanga, se llama El Bambuco, fundado por tres quijotescos, que ya era Arturo Sierra, Antonio Giraldo, que era el del trío
Cristales y Pedro Silva de los Zafiros. ¿Ese Lo dónde fundamos quedaba? con 300 pesos. ¿Dónde quedaba eso? Quedaba en la Carrera carrera 14 con calle 16. Un negocio, una casa de doña Irene, que ella tenía un restaurante que llamaban Los Dos Amigos. Eso es lo que podemos nosotros contar como la raíz del arpa de oro. El arpa bueno, después ya vino pues nosotros Antonio, Arturo y Pedro Silva, le vendimos la parte a los Tres Rodríguez. Ahí fue donde los Tres Rodríguez no salían a trabajar, sino únicamente el teléfono de la casa. Y ya iniciaron a salir. Entonces ahí, desde ese monte, pues, el trío se inició a piratear, digámoslo así. Entonces, por eso no duró mucho tiempo más los Rodríguez. Pero esa es poco más o menos la historia de los negocios Ujú. de Bucaramanga. Entonces yo como propietario tuve el Bambuco, Bolero Show, Añoranzas, el Guatecano. Y el Guatecano por política me lo hicieron cerrar cuando no le estaba cometiendo a nadie, no le hacía No le ruido. hacía daño a nadie. No, porque es que quedaba en la 19 con 15, al pie de la automotriz Silva, que ruido a los carros. ¿Lo Entonces, hacía por negocio o por el gusto de tener su sitio para tocar? Es que Juntas yo le he cosas. tenido fobia a los borrachos, entonces yo hice el negocio para los músicos que no tomaban trago. Pero el Había 4 Guatecano, tríos, el Guatecano es un nombre, el nombre Sí. de un tema extraordinario en la Claro. música colombiana. Sí, Claro. creo que es De Emilio Sierra. No, no, perdón. no. Del maestro pianista. ¿Jaime Llano? No, No. de Camargo, algo así, pero es de ese lado. No, en este momento se me escapa. No importa, maestro. No importa. El guatecano. Y eso tiene una connotación política también. Eso es de Guateque. Sí, Guateque. claro. No, No, fue hecho la Sierra era de posiblemente Guateque. para un homenaje a un político. Es del maestro, pianista. Él creó tantos temas, él puede ser el símbolo ¿Cristancho? de la música colombiana. Recuerdo que Gardel se llevó en su smoking 5 letras del maestro Emilio Murillo. se Emilio llamaba. Murillo. Emilio Murillo es Sí, el creador del Guatecano. Y- Chapul, que era boyacense. Y hay Boyacense. otra faceta importante del maestro Silva y hoy la conocí de casualidad, que me llama la doctora Carmen Cecilia Quintero, la subdirectora de Confenalco, y me dijo, dele saludos, porque él fue mi profesor de música en la Merced, creo que fue. Pilar. En el Pilar, Mm. en el Pilar, ella era el Pilar, El sí. Pilar. Sí. Él le mandó saludos, doña Carmen Cecilia muchas Quintero de gracias. Confenalco. Un saludo para ella muy grande. Ha Claro, hecho eso. mucho por la Pero es que música, por la fue cultura. profesor, ¿de cuáles colegios fue profesor de música, Pedro? Bueno, yo. es Él no como- solamente fue serenatero Estuve en y el- cantador y grabador, Cuando ya sino miré, docente. pues tiene su cuento la historia. Yo entré al magisterio en el año 69, porque ya miraba que la música como que no me daba, digamos, se ganaba mucha plata, claro que sí, pero se volvía de bolsillo. Y entonces dije yo, prefiero ser más bien como esclavo, marcando tarjeta. Entonces me nombraron de profesor y yo seguí ahí, entonces ya me retiré por unos, digamos, días de la música, mientras me cuadraba yo con mis clases, y entonces daba clase en San Vicente, en La Merced, en El Pilar, en el San Pedro, Extensión de la UIS también, ¿no? en la UIS duré 6 años. Y allá también es un caso, se retiró el profesor de música de la UIS. Y entonces yo fui para estudiar guitarra clásica en la UIS. Hágame el favor. Entonces Tocó no ser- había cupo. No había cupo.
pero dejó el nombre, dijo, si alguien se retira lo llamamos. Cualquier día me llamaron. Pedro, venga a la oficina del doctor Luis Serrano y que quiere hablar con usted. Entonces yo me puse contento, digo, y abrieron el cupito para mí. Llegué allá, entonces Claudia Rosillo, que era la secretaria, dijo, siga, ¿qué le provoca, profesor? ¿Un tinto? ¿Quiere? Dije, un tinto. Yo todo, iba a hablar con el rector de esa área. Y seguí, hablé con el rector, dijo, bueno, dije agradeciéndole al doctor porque me abrió el cupo para estudiar guitarra clásica. Dijo, no, usted viene de profesor de guitarra. Hágame el favor. Es que, Es que a los ciegos se les presentan los cojos, ¿no? es que cada que vamos ahondando dentro de la vida de Pedro Silva, también va ahondando sus recuerdos y sus historias y demás. Pero yo sigo muy interesado en que hablemos de lo que es el trío como tal. El trío, muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas que muy esporádicamente se benefician de una serenata o les gusta oír el tal o cual trío en el disco y demás, de pronto no se imaginan los inconvenientes que tiene hacer un trío, formar un trío. Que cuando se escuche el trío, se escuche una sola voz. Son 3 voces, 3 colores de voces y 3 colores de instrumento. Entonces, todos estos ensayos, un puntero tiene la gran responsabilidad de que esto tenga ese brillo y esa connotación que ilusione y enamore. Las otras 2 voces son un complemento importantísimo, porque la voz que menos se escucha es la del que hace todo el esfuerzo, que es el puntero. Y hay una primera voz que es la que canta más alto. Y todas, desde la época de los Panchos y desde la época hablamos del trío Calavera, es cuando se empezó en el año 36, 37 a tocar a 3 colores de voz. Entonces de ahí que usted oye todos los tríos famosos y con el primer acorde ya sabe cuál trío es y qué característica tuvo por siempre. Por siempre. Tenía su sello personal. El sello personal. Entonces el sello personal de Pedro Silva es ese instrumento que está ahí, que es un requinto guitarra. Y hay que también aclarar y reconocer el gran esfuerzo de Pedro Silva por dar a conocer la música ecuatoriana en nuestra ciudad y en nuestro departamento, porque él vivió enamorado de lo que fue el puntero del maestro Guillermo Rodríguez Vivas, que fue declarado el requinto a nivel más importante de América Latina, el ecuatoriano. El requinto de oro. El requinto de oro. Y pertenecía a los embajadores. Yo creo que nos va a tocar oír a Pedro. Ese trío ocupó en el mundo el 3er puesto de los tríos en México, en el mundo. Sí. Pero otra cosa que me parece relevante, los Zafiro fueron invitados, por decir algo, como teloneros de grandes artistas, alternar con grandes artistas. Los Panchos. Sí. No, con muchos. No, pero eso era. ¿Cuáles recuerda? Para Pedro, los Panchos, yo pienso que fue. Pues Además, dada la importancia del trío de los por Panchos, supuesto. fue un honor grande. Además de los Panchos, ¿a quién le abrió? Primera medida, los tríos, la base de los tríos es los Panchos. Sí. Son los maestros. La guía para nosotros es las voces, la guitarra puntera de los Panchos. Y yo creo que en el mundo, pues, ningún trío lo ha superado a ese famoso trío, porque escuchar 3 voces tan perfectas, escuchar las 3 notas del piano. Pero Gil Navarro y Avilés. Gil Navarro y Avilés fueron los creadores. Después ya el trío se fusionó con más elementos muy buenos, como Johnny Albino, Basurco, Ovidio Hernández y cantante Raúl Chao Moreno. Raúl Chao Moreno, boliviano. Boliviano, tantos artistas. Pero a su pregunta,
yo he tenido la oportunidad de acompañar a uno de los grandes cantantes del mundo, digo del mundo porque creo que tengo yo la razón, y si no la tengo, pues me perdonan, de Daniel Santos. Y Sí, la de claro. Acobero. Digo acompañar porque la orquesta que le llevaron aquí a que, No le sirvió. ¿usted no la sabía? No le sirvió a la orquesta a él. No le sirvió la orquesta. Y dijeron, tráiganme un trío. Nosotros exactamente en ese momento estábamos ensayando en la carrera 16 con 16. Por ahí tengo unos vecinos que me saludaron y que lo necesitan en el Coliseo. ¿Cómo hay que llamarle? ¿El mundo? En el mundo Luna Santos. En el que le dan de arriba. Ah, no, entonces Vicente Díaz. Vicente Díaz Romero. Allá. Entonces llegamos, claro, Dios que ustedes van a actuar. Listo. No más, pero van a acompañar a Daniel Santos, ya viene. Entonces llegó Daniel Santos, dijo, bueno, ¿qué música saben ustedes de la que yo he grabado? Uno queda loco en ese momento porque ver un monstruo como Daniel Santos, eso cualquiera se asusta y uno estaba iniciando. Bueno, de todas maneras, le dije yo, de Pedro Flores, de Rafael Hernández, dijo, listo. Entonces ustedes vamos a los tonos y el puntero haga lo que pueda hacer, porque no hay tiempo. Eso fue sobre la marcha, 8 canciones. Entonces dije, bueno, yo sé perdón y sé no sé qué tal, Despedida. lo que conocía en el trío por las serenatas que uno tiene que dar. Bueno, entonces iniciamos. Y salió el señor Daniel Santos, porque era muy elegante, con ese bigote, tenía una cabellera hermosa ese señor, mucho pelo, Sí, señor. mucho pelo. Y no sé si tomaba. Mucho. Él lo que había se lo fumó, se lo tomó. No había más. Bueno, entonces dice, damas y caballeros, venimos de cumplir una gira por tantos otros países con este magnífico trío que me ha acompañado desde México total. Imagínese usted. Pero Omar, usted que es experto en música, para las personas que no conocen quién era Daniel Santos, por favor. Sí. Uy, Daniel Santos fue tal vez el cantante, a su haber hay más de 600 grabaciones. Fue el que grabó Despedida, aquel tema que dice que vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra. Sí. Eso fue en el año 42, para la guerra, dejó él, y cuando llegó de prestar su servicio militar, era famoso y él no sabía, porque ese tema había pues, de un romanticismo y de un sentimiento grande. Pero él fue cantante de la Sonora Matancera, ¿no? Sí, él fue cantante de la Sonora Matancera en el año 1947, Claro. pero la vida musical se la debe él al maestro Pedro Flores, porque cuando él se inició con Pedro Flores. Y él todavía no tenía el dejito ese, no. Él era Vengo a limpio y cantar puro, sí. a los muchachos. Exactamente, Por eso exactamente. se parecía a Tito Cortés. Sí, no, Tito Cortés se pareció a él. ¿A quién más alternó? ¿A quién más? Bueno, Famoso. Eh, Es que no son Cárdenas. poquitos. son mucho tiempo con Olimpo Cárdenas, Olimpo Cárdenas. Lucho Boven, Mm. Julio Jaramillo, Alberto Cortés, Alberto Cortés, por favor. Alberto Osorio, Nacido en Boavita, Boyacá. Olimpo Cárdenas, ya lo nombré, otro cantante que actuamos con los 4 grandes ídolos que habían aquí, los presentaban en todas partes. Agustín Alcia Lara. Acosta, Óscar Agüelo, Alberto, Óscar Agüelo. Alberto Granados, Alberto Granados, Óscar Agudelo. Óscar Agüelo. También tuvimos la oportunidad de actuar ya como relleno, digámoslo así. No Relleno, importa, pero no hay mucha importa, pero- importancia. Con Cantinflas, Tintán, Clavillazo. ¿Usted se acuerda de Clavillazo? No, ese no. Nunca me hagan eso a mí. Ese era Clavillazo. Bueno, y Pero Cantinflas sí, por supuesto. también, digamos, Mario no Moreno. acompañándole a cantar a él, sino como relleno. ¿Con quién? Eddie Gourmet
No, fueron en el año 63 cuando se vincularon a... Con los Panchos actuamos nosotros una vez en Bogotá y otra vez acá, en Bogotá cuando estaba, creo que era Ovidio Hernández y Gil Navarro. Y aquí vinieron con Basurco, Gil y Navarro, y vino Cornelio Reina. Basurto Lara. Basurto Lara. Y creo que, no sé si alguna persona fue al estadio y actuamos con Cornelio Reina, cantante mexicano. El primer esposo de Verónica Olimpo, Castro. que también estaba ahí. Sí. En esto de acompañar artistas, pues queda el gratísimo honor y las fotografías, porque ya hay muchos artistas, genios, con todos los pergaminos que quieren, pero ya no se dan el lujo de acompañar a aquellas voces. A ver, estar uno al lado de Pedro y tener una foto con Pedro es tener una foto con la historia. Sí, claro. Es la historia. Una foto con la lápida tampoco. No, la historia. Oiga, la maestro, historia. también actuamos con Luis Aguilar, aquí. Ajá. Aquí en José Bucaramanga. Alfredo Jiménez. José Alfredo, viene ahorita un nieto de José Alfredo. Sí, ¿no? A presentarse aquí. el hijo del sobrino. Nieto. Y María Dolores Pradera. Esos Española. artistas, pues, muchos de esa época, yo estaba pendiente de la llegada de los artistas. Digamos, uno a veces echa como el odio, a los colegas no les gusta. Como yo no tomaba trago, pues tenía toda la libertad de levantarme a hablar con los representantes. Y ahí estaban en Bucarica. Con decoraciones, Pedro. ¿Qué? Con decoraciones ha recibido. Bueno, una condecoración que me dio el departamento, que fue la máxima de acá, que es la de Luis Carlos Galán. Ujú. En la asamblea. Que fue en los 45 años de la asamblea, 45 años del trío Los Zafiros, donde vinieron el trío Los América, el trío Los Martinos. ¿Y qué otro trío vino a Bogotá? Los amigos. El trío, ¿no fue el trío Colombia? No me acuerdo. Bueno, Pero con esos otros que con eso. nombraron. Pero ese no es el detalle. El detalle es que eso se le debe aquí al maestro Omar Mateos. Un aplauso para el maestro Omar Mateos. Bueno, quiero saludar al maestro amigo, muy querido, Franco, Antoñito Franco. Antonio Franco. Sí. Un gran maestro, es concertista de guitarra, gran tiplista, y vale la pena también recordar que el maestro Pedro Silva con Antonio y un buen grupo de amigos ensayamos tiple todos los lunes en el Club Unión. Bueno, yo creo que ya está bien. Ya está bien de charla. No, pero le quiero contar una charla, una anotación triste. Bueno, la última. La última. Porque la gente está esperando lo otro, ¿no? La otra cara de Pedro Silva. Y es que Pedro tuvo responsabilidad, muy entre comillas, en ese tema triste. Yo inicié el Festival Nacional de Tríos, obviamente contando con el apoyo de Pedro, en el año 2000. Sí, en el Club Unión. En el Club Unión. Y se organizó una serie de tríos y se armó un cartel espectacular. Y ese día, en la presentación, toca el primer trío, con todos los aplausos y el éxito. Era la primera vez en Bucaramanga que se daba ese tipo de festivales. Y sale el segundo trío. Toca el primer bolero. Y arranca para el segundo y en el primer acorde cae al piso y le da de un infarto. El maestro Alfredo Graterón. Ustedes saben, mis queridos amigos, para mí como organizador y empresario, el susto que se le muera a usted un artista del trío ahí en el escenario. Entonces, ¿qué hice yo? Llamar a Pedro Silva y decirle, Pedro, ¿seguimos?
o paramos. Y el club estaba lleno. Y Pedro dice, seguimos, listo. El respaldo para mí de Pedro fue en ese momento supremamente importante. Fíjese usted, la experiencia de él, la trayectoria de él, y yo no he sido músico, y eso lo he lamentado toda la vida, pero tenía el respaldo de él. Ustedes saben que se le caiga a usted en un escenario. Y resulta que Graterón fue un integrante de trío muy conocido en la ciudad. Y cuando él sintió el aplauso de la gente, que hacía muchos años no lo veían en escenario, eso le produjo a él tanta emoción que le dio un infarto. Bueno, hay una historia muy querida de Alfredo Graterón, excelente músico, pero también era excelente tomador. Entonces la señora le dijo, bueno, el trago o su mujer. Le tocó a su mujer. Entonces él tenía un negocio ahí, pero no volvió al trío ni nada. Pero él ya tenía su problema del corazón. De corazón. Entonces, él era muy nervioso. Fuera eso, era muy nervioso. Muy nervioso, además, ¿no? Entonces, Pero gran músico. Pero muy mire, bueno. maestro, eso tiene toda una historia. ¿Por qué? Usted no me ha preguntado sobre otras cosas que yo he hecho. Ya le conté que tuve bicicletería, el trío, relojería. Pero yo fui payaso. Yo fui payaso. Me tocó en Bogotá en un circo que llamaba Vitoria. Se fue el payaso, se emborrachó y no volvió y dijo, bueno, Pedro, yo tengo un dueto con uno de los grandes compositores de Colombia, se llama Israel Motato. ¿Y usted se acuerda de la canción de él? Ocúltame esos ojos. Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme. Israel Motato lo conocí yo en Ibagué, muy querido conmigo. Y entonces hicimos el dueto y trabajamos ahí en el circo con Israel Motato. Ya el trío Los Zafiros existía, pero en ese momento no había trío porque entré yo al circo. Entonces falló el payaso. Entonces yo aprendí que el payaso se muere, pero el circo sigue. Sí. Eso hay que hacer, las cosas son así. Lo aprendió de ahí. Pero imagínate, era difícil la cosa. Gracias. El show debe continuar. El show debe Era continuar. la frase que se decía. Sí. Además, no es el primer músico que muere en escena, ¿no? Ya No, había pero- un hecho trascendental en el Teatro Santander con el maestro Luis sí, María claro. Carvajal. Claro, no. Sí, Y ¿Usted Viva la estaba vida. ahí? ¿Usted estaba ahí en el teatro? Viva la fiesta. ¿Ese No, día? en el 60 estaba en el ejército. dice que el Estaba en el honor ejército, para un sí. músico es morir micrófono a la mano. El que ¿no? estaba ahí, ¿sabe quién era? Alfonso Guerrero, porque Creo era que miembro Alfonso. de la banda De Aida. departamental, sí. Él estaba en el foso Sí. y vio caer a su maestro, porque era su maestro, ¿no? Fue su Claro. maestro Luis María Carvajal. Excelente compositor, maestro. Viva la fiesta. Viva la fiesta. De Piedecuesta, ¿no? Soy solterito y me caso. No. María, no era de no Piedecuesta, no. Era como No, él era de un pueblito que llama Molagavita. Mola Gavita. Gracias. Porque, Aquí tenemos quien lo sople uno, ¿no? Sí. porque de Gambita, de Así Gambita, que cuando dice uno una mentira, también hay. Ojo. Usted no se las puede saber todas, maestro Omar, No, usted que no. sabe tanto No, de música. maestro Bien, pues démosle Omar paso a la música. Y Sí, démosle un sí. gran aplauso y ¿Les agradecimiento. provoca oír el trío de los zafiros? Démosle un gran aplauso y un agradecimiento al maestro Omar Mateus por habernos acompañado, que es una Biblia musical ambulante, a quien respeto mucho y admiro mucho, que Muchas ya estuvo gracias. aquí como personaje. Y invitemos a los zafiros al Claro, escenario. entonces mis compañeros, tengo dos compañeros muy queridos que me acompañan hace Reinaldo, unos 15 años, y el que fabrica guitarras, Miguelito, tiene ya con nosotros unos 6 años. Vale. Pero después de la pandemia ya pues seguimos con la pandemia, ¿no? Pero muchas No hay gracias. trabajo. Vamos a escucharlos ahora entonces Sí, a claro. los zafiros. Entonces los estoy llamando para complacer a este público tan querido. Bueno, amigos y amigas muy queridos, en este momento de esta charla que tuvimos tan agradable, contando algo en realidad de la historia de un artista con tantos años, gracias a ustedes por sus aplausos, por su cariño y por su amor. Vamos a hacer unas cancioncitas de mi inspiración. La primera, Mi Regalo, es una canción en ritmo de bolero, dedicado exactamente a todos los
que cumplen años. ¿Alguien cumple años hoy? Ninguno. Ah, ya Maestro sé Omar, quién claro. es. Bueno, con mucho gusto. Aquí a mi lado, a mi derecha está Miguelito, el fabricante de guitarras. Gracias, muy amable, buenas noches. Y al otro ladito, con peso de 50 kilos, Reinaldo, la segunda voz del trío. Que cumplas muchos años, que seas muy feliz, que siempre seas dichosa, que no haya pena en ti. Desea el que esta noche cantando viene a ti, cantando al ser que quiere con loco frenesí. Alumbre más el sol, que nada empañe el cielo, que todo sea esplendor. Recibe mi regalo, recibe mi canción, que en ella puse el alma, también el corazón. Deseo que esta noche alumbre más el sol, que nada empañe el cielo, que todo sea esplendor. Recibe mi regalo, recibe mi canción, en ella puse el alma, también el corazón. Este es un público en realidad muy selecto y estamos nerviosos. Otro aplauso a ver si nos pasa eso. Gracias, muy amable. Un tema de la inspiración del maestro, ¿por qué te quiero tanto? No me ilusionen. Bueno, es una canción que le hice a mi señora con mucho cariño, con mucho amor y para todos ustedes. Es un pasillito tipo, es colombiano desde luego. Porque te quiero tanto, vida de mi vida, con ese amor tan grande que siento yo por ti, la dicha que yo siento al verte junto a mí, que el corazón se funde estando junto a ti. Se funde estando junto a ti. Por eso, vida mía, comprende que te amo
porque te quiero tanto, vida de mi vida, con ese amor tan grande que siento yo por ti, la dicha que yo siento al verte junto a mí, el corazón se funde estando junto a ti. Se funde estando junto a ti. Por eso, vida mía, comprende que te amo. Yo sé que tú me quieres como te quiero a ti. Siempre estaré contigo toda una eternidad. En esta y más allá, para vivir dichoso en esta y más allá. Muchas gracias. Muy amable a ustedes por esos aplausos. Merecemos más, pero es que no hay más gente tampoco. Bueno. Vamos a hacer una canción que fuera éxito de uno de los famosos tríos del mundo, Los Embajadores, que lo integraban los hermanos Carlos y Rafael Gervis y ese gran guitarrista ecuatoriano, Guillermo Rodríguez. ¿Quién no ha dado un beso en la vida? 1000 besos, con mucho gusto. He encontrado en tu amor la fe perdida. Ahora tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos que le digo a tus labios, robaré el corazón. Yo sé que en los 1000 besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón. Pero que ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo seguiré pecando porque lo he de negar. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, aunque me vuelva loco, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Queriendo, te seguiré besando, aunque me vuelva loco, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé.
en la boca. Muchas gracias, muy amables. La música de los antaños. Para terminar, vamos a hacer un valsecito hermoso de uno de los compositores grandes de Colombia, Héctor Ulloa. A ver, Héctor Ulloa. Sí, señor, el Chinche. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi vida pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno, tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi vida pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno, tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Muchas gracias, muy amable. Bueno, esta es una canción de César Guerrero, nacido en Ambato, el Ecuador. Se llama El Aguacate. Ustedes conocen el aguacate, canción muy bonita. Y aquí en Colombia, desde luego, todo el mundo la pide. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre yo.
pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe y mi amor, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú comprenderás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Muchas gracias, muy amables. A ustedes muy amables por sus aplausos. Buenas noches. Respecto a la última canción que interpretaron ustedes, maestro Silva, ¿qué tiene que ver el título El aguacate con la letra? ¿Por qué le pondrían ese título? Pues se llama un amor como, así como muy débil, ¿no? Sí, Como muy verde. sí, como muy verde, ¿verdad? Hay muchas definiciones de la canción del aguacate. ¿Por qué le pusieron el aguacate? Nadie ha dado una cosa exacta que... Maestro Silva, Sí, Antonito, primero que todo, felicitaciones. San Antonio. Esta trayectoria de toda una vida y lo que todavía falta. Qué lindo oír las tres voces, esas tres guitarras, ese acoplamiento y esa punteada que tú haces, maestro, excelente. Yo pido un aplauso para ese gran puntero que tenemos en Colombia a nivel mundial. Qué bonito, porque eso es difícil, o sea, la gente lo ve como tan facilito, como jugando. No, eso es difícil, requiere mucho ensayo. Lo felicito, maestro. Gracias. Yo quería preguntarte, además de la música de trío tan bonita, los boleros y toda esa música, tú también tienes música colombiana, la andina, la nuestra, y estás conformando el grupo del Triple Vive, un grupo que fundó y dirige el maestro Omar Mateus, que es el presidente, el que convocó y el que está, pues es el papá del grupo, ¿no? El promotor de todo, divulgador, y nos ha convocado pues algunos artistas, triplistas, y tú estás en ese grupo. ¿Cómo te has sentido con nosotros en ese Triple Vive y tocando e interpretando la música andina colombiana, sobre todo, maestro? Me siento muy bien y eso gracias al maestro Mateo que me metió en ese pequeño lío porque el triple sí, pues, desde joven, desde niño lo conocía, pero no era lo mío.
Entonces el maestro Mateo dijo, no, usted toca la guitarra, pues hágale. Y hágale y hágale, y casi me obligó, pues casi me pega, ¿no? Pero, pero bueno, ahí estamos, me siento, digamos, agradecido con esa invitación y por ese calor humano que ustedes me brindan, me han brindado en todas las presentaciones, porque ya las rodillas me pesan para poderme parar, entonces ustedes me dan la mano y me tienen allá. Yo soy pues digamos que el que le ayudan para arriba y para abajo con el bastoncito y hágale. Y ahí estamos. Y un aplauso para el maestro Mateos por la idea de ese grupo tan maravilloso, el Tiple Vive, y ojalá que nunca se acabe. Maestro Pedro, felicitaciones. Gracias. Y siempre lo recuerdo porque lo escuché toda mi vida. Yo soy nacida en el barrio San Francisco. Y en el barrio San Francisco, en toda la época de mi juventud, vivíamos la música de ustedes, ¿ya? Nos íbamos a donde ustedes tocaban allá en el Bambuco. Usted dio una serenata para mí el día de mi matrimonio. Uy, mira. No, qué belleza. Y cuénteme que yo viví en el San Francisco y todavía vivo desde el año 48. Así de que para mí ese barrio es muy querido. Y entonces muchas gracias a ustedes por recordar esos detalles, maestro Claro. Pacho. Son detalles bonitos, ¿no? Por supuesto. Tengamos esta edad, todavía se acuerdan de uno. ¿Y si le sirvió la serenata? ¿Le funcionó? Sí. Y funciona. Saludos, Pedrito. Manolito, pero allá lo vi con su sombrero, pero O sea, digo, Miguelito ¿será y o no será? Fernando, ese trío, ejemplo para nosotros. O sea, la época de Alfonso Guerrero, de mismo Alfonso Hernández, de una serie de personajes de la farándula santanderiana que hoy aún viven y tienen mucho más que dejarle a nuestros artistas. Yo recuerdo tantos mensajes porque se convertía en el que le enseñaba a uno, en el maestro, porque pues las escuelas siempre son 15 por encima, ¿no? Aunque estamos todavía muy jóvenes, siempre lo he visto joven, ahora que nos hicieron también el otro homenaje, a mí me he sentido muy orgulloso estar a su lado cuando suceden homenajes o algo por el estilo, porque pues para mí eso es muy grande. Recuerdo mucho esa época de nuestro amigo el de Ajena, Héctor Suárez. Recuerdo mucho esa época de Adecol, cuando usted no solamente ha sido un intérprete de estos requintos y de esta música tan hermosa, sino ha sido un luchador un líder de los artistas. O sea, siempre escondidito, con nadita de perro y por los laditos y todo, pero siempre ha estado pendiente de que los artistas estemos bien, de que los artistas pasemos mejores momentos, porque la música cada día parece que fuera como que se fuera a acabar. A las épocas que se vivieron en la época de nosotros, donde se tocaba semanalmente un trío, eran 10, 15, 20 presentaciones desde el jueves, miércoles, eso era una vaina impresionante. A ver hoy qué toca que rogar para una reunión. Pedrito, esas épocas de Héctor Suárez fueron muy hermosas. De pronto ahora Ajena es uno de los temas insignias de los Zafiros. Insignias de los Zafiros. Un abrazote, usted sabe cuánto lo quiero. Gracias. De corazón, aquí estoy. Estaba acostado y dije, uy, jue mama, oye lo de Pedro. Gracias, loquito, gracias. Aquí estoy de cariño porque de verdad usted es una persona demasiado valiosa para nuestro folclore y nuestra industria del espectáculo. La Casa del Libro Total, Pedro. Le entrega, si quiere que sea ahí, yo se lo llevo allá, no se incomode. Entrega este detalle que es un reconocimiento a su vida y su obra. Para la Casa del Libro usted es una persona valiosa, para mí también y para todo el público que nos acompaña y que nos ve a través de los programas que quedan, estas memorias quedan fijadas en el canal de YouTube del Libro Total y se escribirán para que queden a la posteridad. Muchas gracias por su vida y por todo lo que ha hecho por Bucaramanga, por Santander y la música colombiana. Pachito, muchas gracias a ustedes y a la Casa del Libro. Y tengo aquí amigos también en esta casa, como es Daniel Navas, porque
soy amigo de El cantante. Ah, de Paulus. Paulus, Ah, claro. Paulus claro. Gallinazos. Yo cuando trabajaba en Bucarica, él iba allá a molestar con sus Ajá. 7 canciones. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Muchas gracias a ustedes y a ustedes por estar con nosotros, y esto lo guardaré en mi corazón. Y para todos ustedes, que guarden la música de los tríos y la música colombiana, que es lo más bello que hay en el mundo.